Listo. Buenos días a todos. Ahora sí, gusto poderlos tener por acá presentes en esta mañana. Entonces vamos a dar inicio a nuestra webinar. El día de hoy queremos dar un lanzamiento muy especial. Esta va a ser una serie de webinars que vamos a tener en Exis durante lo que nos queda del año. Básicamente queremos tratar temas muy interesantes de lo que está ocurriendo hoy en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y el día de hoy queremos comenzar con algo muy básico. Bueno, vamos a ver temas muy básicos que queremos desarrollar para que podamos digerir de la mejor forma todo esto que está ocurriendo en torno a la inteligencia artificial y surge precisamente de muchos comentarios y visitas con empresas que hemos tenido en donde vimos la necesidad de establecer una forma más metódica y mucho más práctica de entender lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Entonces, continuemos e iniciemos. Hoy tengo la cordial invitación de poder recibir a Daniel Matapi. Daniel es una persona que trabaja con nosotros en Exis. Él es un experto en soluciones de Microsoft y automatización. Como ingeniero, se ha experimentado o se ha especializado en la implementación de de soluciones para la automatización de empresas y ha desarrollado distintos proyectos en donde ha apoyado a distintas empresas a poder automatizar y maximizar herramientas tecnológicas en función de su trabajo o de su negocio. Me encuentro hoy yo por acá. Dani, un gusto saludarte. Y estoy yo por acá. Soy Santiago Jiménez, quien va a liderar esta webinar del día de hoy junto con Daniel. Yo soy el líder de innovación de Exis y alianzas estratégicas. Soy gestor y especialista en transformación digital de empresas y territorios y creo fielmente en la democratización de las tecnologías disruptivas con enfoques de IA. Entonces, básicamente en los últimos años hemos estado trabajando este tipo de proyectos en Exis y hemos permitido a otras empresas automatizar y gestionar sus proyectos de transformación digital, hoy en día con el enfoque de la inteligencia artificial. Bueno, les voy a contar acá un poco de Exis para que podamos tener el contexto. Exis es una compañía de tecnología que nace hace 30 años, inicia siendo una fábrica de desarrollo de software y tiene una transformación durante esos últimos 30 años muy interesante en donde nos convertimos no solo en una desarrolladora de tecnología, sino también de talento. Ayudamos a empresas a conectar el talento en Latinoamérica con proyectos alrededor del mundo. Tenemos en este momento nuestras oficinas en México, Colombia y Estados Unidos y consultores en casi que 8 países de América. Ahorita abriendo nuevas líneas de negocio y proyectos en Europa, que es algo que se ha venido en este último año. Bueno, entonces Exis cuenta en este momento con más de 200 consultores y una de esas líneas que hemos estado enfocando ha sido todo el tema de digital service, lo llamamos nosotros, en donde apoyamos a empresas con distintas tecnologías y les damos como todo el indicio de cómo pueden realmente llevar una transformación digital dentro de sus compañías. Actualmente estamos trabajando muy de la mano con Microsoft. Esto ha sido una alianza que hemos venido desarrollando durante un par de años atrás. Empezamos siendo Gold Partner de ellos y ya actualmente tenemos varias de esas designaciones, especialistas en este momento en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y bueno, nos da hoy cabida a que podamos estar hablando de lo que es la inteligencia artificial y de pronto cómo nosotros en las compañías podamos aplicarlas. Acá quisimos dar un pequeño inicio tocando algunos temas súper importantes que nos han parecido. Si se dan cuenta, en los últimos años, en los últimos 30 años que ha tenido Exis, incluso hemos visto un salto en la tecnología que ha sido abismal. Si lo comparamos en toda la historia de la humanidad, se puede decir que hemos tenido 4 revoluciones tecnológicas, iniciando desde la máquina de vapor, pasando por todo el tema de la industrialización, llegando a la electrónica, a la automatización de procesos y por supuesto lo que empieza a ocurrir con el tema del Internet. Esto ha sido también otra revolución que en cierta forma se puede llamar una revolución digital. En este momento hay algunos expertos que dicen que incluso estamos ya pasando a una quinta revolución. La cuarta revolución nos dejó hitos muy importantes
que nos han permitido realmente alcanzar la tecnología actual y la evolución que lo que llamamos inteligencia artificial se puede dar. Entonces, tuvimos algo súper importante que ha sido el desarrollo del Internet, el tema a nivel de infraestructura de los procesadores, cómo las máquinas tienen la capacidad de recolectar toda esta información y empezar a producir. Y por otro lado, tenemos un tema súper interesante que es el Internet de las cosas. Si se dan cuenta, en la cuarta revolución industrial empezamos a conectar las cosas. Entonces ahora todo nos da datos, desde el auto, la nevera, el celular, el reloj. Entonces en este momento lo que estamos haciendo es todas estas fuentes de información que ya tenemos conectadas, cómo ahora les podemos empezar a dar una inteligencia. Y esto ha sido como el granito que hemos podido hacer en estos últimos años, y es entrar al mundo de la inteligencia artificial. Hay algunos expertos que dicen que en esta quinta era de tecnología, lo que estamos haciendo es cómo integrar la inteligencia artificial a todas las áreas del humano, cómo está interactuando el humano con la inteligencia artificial. O sea, acá queremos dar y empezar con una pregunta súper clave, y es, ¿qué es la inteligencia artificial? Y ahí, Dani, tú que eres más técnico, me gustaría que con palabras muy fáciles, muy concretas, les ayudamos a la audiencia a entender qué es, y vamos dando continuidad a esta explicación. Claro, Santi. Eh, Muchas gracias y muy buenos días a todos nuevamente. Es un placer estar aquí con ustedes y, claro, respondiendo la pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a definirlo de una manera muy sencilla. Es cuando un sistema puede hacer tareas que normalmente hacemos los humanos, ¿sí? Puede analizar datos, aprender de esta información y nos ayuda también a tomar decisiones. Lo interesante es que todo esto nos permite enfocarnos en lo que realmente aporta valor, mientras que la inteligencia artificial nos apoya en lo repetitivo y en lo que nos consume más tiempo, Santi. Perfecto. Entonces queda claro, si te das cuenta y mencionaste varios conceptos importantes, es uno, la capacidad que nosotros tenemos como humanos en este momento de interactuar, o sea, que ahorita podemos como inteligencia artificial tener una interacción con un lenguaje humano. Antes teníamos que tener a nivel de tecnología, en este momento tenemos la capacidad de estar hablando con la máquina. Esto es súper interesante, Dani. Cuando nos reunimos con algunos clientes, muchos de ellos me preguntan cómo se puede categorizar o cómo se dividen las distintas inteligencias artificiales. Tú y dentro de lo que hemos hecho con Exis, ¿cómo las has visto y cuál puede ser una forma de categorizarlas y entenderlas mucho mejor? Claro, nuevamente vamos a hacerlo de una manera muy, muy fácil, muy condensada. Los varios tipos que existen podemos empezar por la más básica, que es la IA reactiva. Es aquella que responde al momento, pero no aprende. ¿Sí? Ejemplo, es un chatbot que todo el mundo hemos utilizado y es el típico chatbot de cuando pedimos una cita en la PS, una cita médica. Esto es un claro ejemplo muy fácil para entender qué es la IA reactiva. Eh, Luego está la IA con memoria limitada. Esta se aprende de los datos y mejora sus respuestas de acuerdo a las interacciones. Lo vemos en recomendaciones como cuando usamos Netflix y aquellas recomendaciones de posibles o más contenidos que nos puede gustar. Luego también tenemos la IA generativa, es la que crea contenido nuevo, ¿sí? O sea, está entrenada para eso, como texto, imágenes, código. Aquí entran herramientas muy conocidas para todos como Microsoft Copilot o ChatGPT. También tenemos la inteligencia artificial general, que sería como una inteligencia parecida a la humana. Aún no existe, eso está todavía en investigación y en desarrollo. También ahí nos metemos un poquito al tema de la computación cuántica, que nos ayudaría a alcanzar eso. Es más una idea que vemos en películas como, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Jarvis en Iron Man, el asistente personal Ujú. de Tony Stark. Y por último tenemos la superinteligencia. Es un concepto teórico hasta el momento y es una IA que nos superaría en todo prácticamente.
Eso abre debates entre los expertos y los investigadores, pero por el momento es solo un tema de investigación. Ok, sí, o sea, nos queda entonces claro, Dani, que podemos dividir entonces las inteligencias artificiales según como la complejidad que estas puedan tener. Por ejemplo, tú mencionabas un tema súper interesante y es en este momento estamos ya llegando a que la misma inteligencia tenga la capacidad de razonar en cierta medida y tomar una decisión, cosa que no podía hacer antes de pronto un chat que tú programabas. Y lo que mencionas de la computación cuántica va a dar como ese salto. Lo que vamos a empezar a ver de las inteligencias que de pronto incluso pueden superar la inteligencia humana. Ha sido muy interesante. Por ejemplo, acá les ponemos algunos casos en concreto. Hay talleres que hemos dictado y les hemos dicho a las personas que si pueden ver alguna de estas películas o series, podría ser interesante porque también entienden un poco al tipo de inteligencia que podemos estar llegando a crear. Una de esas es Ex Machina. No sé si la han visto por acá en Netflix. Es una película que te deja pensando bastante de hasta dónde podríamos estar llegando. Atlas es otra, se parece bastante a lo que mencionabas de Iron Man. Y es una comandante que se va en una nave que es un robot y va a tener una interacción con ella en donde esa relación se empieza a volver muy interesante en la medida en que entre los dos van creando la historia. Y otro que puede ser un poco más controversial es Black Mirror. No sé, Dani, si has visto alguna serie de estos, pero en Black Mirror se presentan capítulos que te dejan a ti pensando hasta dónde vamos a llegar como humanos. Es algo interesante que también integra la parte de la ética y la moral ahí, ¿no? Que son temas que se van a poner a discutir más adelante, pero que en algunos de los episodios posiblemente lo vamos a poder hablar. En conclusión, Dani, muchas veces cuando tenemos este contacto con las compañías nos dimos cuenta de que la carrera realmente ya empezó. Hay empresas que no han entendido este tema y que aún no se han metido en el cuento. Lo claro es que ya inició y lo que queremos con esta pequeña webinar es poderles dar a ellos un insight de cómo pueden empezar a trabajar como sus primeros pinos. Acá hay algunos datos importantes. Por ejemplo, hay estudios que ya corroboran que más del 60% de las empresas líderes a nivel mundial ya tienen pilotos en inteligencia artificial. Esto quiere decir que las empresas que están liderando el mercado saben la revolución que va a tener y el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, que dentro de sus gastos y su estrategia, el tema de pilotos con inteligencia artificial es fundamental. O sea, ya no es un de pronto, sino que ya lo están haciendo. Y esto al mismo tiempo ha permitido pues tener una eficiencia en lo que las empresas están haciendo a nivel de tecnología, a nivel de negocio y en cada una de las áreas. Esto se aplica a todas las áreas de la compañía. No tiene, digamos que, un énfasis específico, sino que al final se puede aplicar a todo. Es totalmente transversal. Viene también un tema del talento, y yo creo que acá puede ser un énfasis que nos permita a todos también entender lo importante que va a ser para las personas, no solamente que trabajan en compañías, sino en general, porque lo podemos aplicar a nuestras tareas diarias. Se podría decir que a nivel del talento va a tener un impacto tal que para el 2030, tenemos algunas estadísticas, eh, el talento con experiencia implementando inteligencia artificial será 3 veces más demandado que el talento con experiencia en digitalización general. Esto fue una encuesta que hizo LinkedIn a distintas personas en el mundo de reclutamiento. Lo que realmente nos quiere decir es que, así como ha sido el Excel como una herramienta tecnológica, y más nosotros en Exis, les cuento ahí un poco la experiencia que hemos tenido reclutando personas, el solo hecho que te decían, oye, necesito Excel dentro de tu hoja de vida o herramientas muy básicas, la inteligencia artificial va a ser una de ellas. O sea, que por lo menos nosotros podamos demostrar que tenemos experiencia trabajando, pueden ser incluso cursos, certificaciones. Eso va a ser fundamental porque las empresas están revisando esto. Las personas pueden ser mucho más eficientes, sin decir que los trabajos van a desaparecer, sino que por el contrario, las empresas van a tener gente más eficiente
aprovechando la inteligencia digital. Van a evolucionar los trabajos, eso sí es claro, pero van a haber como otros cambios interesantes. Y esto es otro tema interesante y es que las empresas no van a estar contratando solo por el nombre o el tamaño del empleador, sino también porque las personas ya han tenido esa experiencia. Entonces, es fundamental que nosotros, como roles, en cualquier tipo de rol en la organización que estemos, tengamos ya experiencia en haber implementado o al menos experimentado con la inteligencia artificial. Acá viene un tema fundamental y es el riesgo de no actuar. ¿Qué pasa cuando las empresas y el talento no actúan? Eh, por ejemplo, viene un tema súper importante y es que las empresas que no adopten inteligencia artificial en todos los procesos estarán en desventaja estructural frente a sus competidores en menos de 5 años. Esto quiere decir que la automatización, el poder generar nuevas fuentes, incluso de ingresos, van a ser totalmente importantes y esto puede cambiar incluso el rumbo de una compañía en la forma como funciona. Entonces, las empresas tienen que entender cómo lo van a implementar y cuál va a ser el impacto que esto va a tener. Se dice que incluso de un 20 a un 40% hay en mejora de la eficiencia operativa eh, y podemos aplicarlo en áreas tan estructurales, tan importantes como la atención al cliente, la logística, las finanzas, en cualquier tipo de área que nosotros identifiquemos es importante de la organización, podemos empezar a aplicar la inteligencia artificial. Gabriel, entonces una pregunta muy importante y ahí, Dani, quiero darte un poquito como también la palabra y es por dónde empiezo. Muchas personas nos preguntan, oiga, ¿cómo inicio yo mismo y dentro de mi organización, por donde inicio a entender todo esto de la inteligencia artificial? Sí, claro, Santi. Digamos que además de muchos factores que se deben tener en cuenta, los más importantes y el primer paso clave es mirar los datos. ¿Sí? ¿Qué datos tiene la empresa? ¿Están organizados? ¿Están completos? ¿Son datos limpios? O sea, son datos que nos puedan servir. Esto habla mucho de la calidad de los mismos. Muchas veces las empresas ya tienen estos datos, pero están en diferentes sistemas, no están actualizados o no sabemos cómo aprovecharlos. Eso es lo que más bloquea los proyectos de inteligencia artificial o estas iniciativas. Eh, Fallan es porque no había una estrategia sólida, clara, sobre el manejo de estos datos. Sin datos bien preparados, la IA no puede hacer mucho. Esa es la realidad. Por otro lado, también algo muy importante es la infraestructura. Aquí nos referimos a tener la tecnología adecuada para soportar estas soluciones. Un buen almacenamiento, sistemas conectados, APIs disponibles, o sea, como servicios que podamos consumir para definirlo de una manera sencilla. Y sobre todo, que ahorita lo mencionabas anteriormente, es el tema de la seguridad. Sí, mucha gente como que lo deja atrás, no le pone cuidado y se enfoca nomás en listo, funciona. Pero eso tiene que estar muy bien asegurado. También muchas empresas ya cuentan con esta parte de infraestructura, pero lo importante es preguntarte si es suficiente para la solución que queremos implementar. Aquí lo importante es empezar pequeño o empezar desde algo básico e ir escalando, ir iterando, ¿sí? No irse de todo como de lleno, así como con todo, ¿sí? Es mejor empezar así. Eso es algo básico de la ingeniería ya. Por ejemplo, aquí me gustaría hacer referencia a lo que usamos en Exis internamente y son los servicios de Microsoft Azure. Esto nos ayuda porque nos dan un entorno seguro, escalable y con las herramientas listas para empezar. Pero lo más importante, y quiero que se vayan con esto, es que no es solo tecnología, sino cómo conectamos esa tecnología con lo que el negocio realmente necesita. Y diciendo esto, aquí quiero llevarlos a que nos centremos a qué es lo que más detiene a las empresas, ¿sí? No suele ser la falta de tecnología o de interés. Lo que bloquea es no tener claro el problema que queremos resolver, como les mencionaba anteriormente.
no tener los datos listos o no haber definido esta infraestructura que es algo muy necesario para que pues, la solución pueda funcionar bien. Esto lo vivimos en Nexis cuando, pues de pronto me adelanté un poquito, Santi, pero cuando vimos el proceso de manejo de vacantes con nuestro ATS interno, el reto no era implementar la IA de un día para otro. El reto era organizar el proceso, estructurarlo bien, los datos de los candidatos y asegurarnos de que el sistema podría integrarse con lo que ya teníamos. Ese sobre todo fue el gran reto. Cuando resolvimos eso, la IA encajó de forma natural y nos ayudó a mejorar muchísimo el proceso. Eso es lo que quería compartirles, Santi. Perfecto, no, queda muy claro. Estos son algunos pasos que hemos identificado, son claves que las personas y las compañías puedan tener en cuenta. Yo le adicionaría, Dani, a esa parte, ya desde una parte un poco más estratégica, que las mismas gerencias y los cargos gerenciales que están como liderando la transformación de las compañías puedan también tener eso claro, que permitan dentro de sus compañías poder experimentar, pero también definir muy bien todos los procesos y modelos que se quieren desarrollar, porque como tú bien lo mencionas, lo importante de los datos, la inteligencia artificial se conecta con datos, con toda la información disponible que tenga la compañía, y entre más organizados estamos, entre más digitales también estemos, entre más claros estén todos los procesos y los KPIs y las formas en que estamos trabajando internamente, pues va a ser mucho más fácil para la inteligencia poder actuar y desarrollar soluciones que nos ayuden en las compañías. Acá quería mencionar algo importante, y es, pues en Exis nos hemos dedicado básicamente a poder apoyar a esas compañías por medio de expertos. Son consultorías que nosotros apoyamos y entendemos o aterrizamos cuáles pueden ser o esos problemas que hay a nivel de procesos o esa falta de tecnología que puede haber, o como mencionabas, Dani, el poder identificar si de pronto hace falta un desarrollo previo en un tema de datos, de nube, de infraestructura, porque cuando uno ya puede poder llegar a esos complementos, pues inicia a hablar de realmente procesos de transformación implementando la inteligencia de una mejor forma. Ahí yo creo que podemos empezar a hablarles un poquito de un caso de éxito. Ahí tú mencionabas algo fundamental que hicimos en Exis, nosotros como expertos, te lo voy a mencionar desde el desafío que teníamos y lo vamos complementando con de pronto cuáles pudieron ser las gestiones o lo que nosotros nos generó este desarrollo. Dentro del área de innovación identificamos que había un problema que teníamos, y era que había muchos procesos manuales y que dependíamos de muchas herramientas externas en todo nuestro proceso de reclutamiento. Entonces decidimos crear una plataforma interna que es un ATS, sus siglas en inglés es un Attraction Tracking System. Básicamente este sistema te permite llevar toda la trazabilidad de las vacantes, tanto tuyas como de tus clientes. En este caso nosotros llevamos el reclutamiento de nuestros clientes, y podemos, uno, tener un almacenamiento de datos, es decir, todas las hojas de vida de las personas que vamos recolectando, las vamos guardando en este sistema y empezamos a hacer un análisis de todos estos datos. Entonces, en la medida en que tuviésemos más datos, era mucho más fácil poder empezar a hacer distintos tipos de relaciones. A eso le empezamos a sumar un tema de seguimiento. Entonces podíamos ver el seguimiento de cada vacante a lo largo del tiempo, en qué etapa iba, y al mismo tiempo, con los datos ya definidos, podíamos establecer, por ejemplo, cuando un candidato o una empresa nos pide cierto tipo de rol, rápidamente filtrar. Esto podía, en un antiguo proceso un poco más o menos estandarizado con tecnología, implicaba que hubiese una persona detrás revisando. Esto a través de unas palabras clave ya puede encontrar rápidamente el candidato ideal que estamos buscando. Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos resolviendo parte de nuestro problema, y es que podemos tardar mucho tiempo con tareas manuales que automatizamos, que empezamos a integrar en todo este sistema. Y lo que se vino ahorita fue todo el tema de la inteligencia artificial, cómo le aplicamos la inteligencia artificial. Ya teníamos los datos, ya teníamos los procesos, ya teníamos parte de la tecnología. O sea, que integramos algo súper interesante, y aprovechando nuestra experiencia con Microsoft, lo que hoy Microsoft llama Copilot. De pronto ahí en la historia nos hizo falta mencionar, Dani, que uno de esos hitos grandes fue el lanzamiento de ChatGPT.
De hecho, el chat cuando nació como plataforma tuvo en 3 meses la misma cantidad de personas interactuando a lo que le logró al Internet en 5 años, en sus primeros 5 años. Entonces fue algo totalmente disruptivo, que tuvo como mucha acogida, pero que en este momento llegó tan de repente que muchas veces no sabemos cómo utilizarlo. Entonces Microsoft, en una de esas jugadas muy estratégicas, logra tomar el control de ChatGPT, es el inversionista más grande en este momento, y a través de toda esa integración del código y los lenguajes de procesamiento que ellos tenían, más los desarrollos que ya venían realizando, lanzan Copilot, que es una solución definida o dirigida a empresas que tengan el ecosistema de Microsoft, pero que tiene todas las herramientas y todas las capacidades que tiene el chat GPT. Karen, por ahí veo una mano levantada. Sí, Santi, por acá nos preguntan, eh, tenemos una pregunta de Nicolás que nos comenta que cómo consideramos que impacta la IA en el sector de la educación, en especial enfocado a las organizaciones como Exis. Súper. Pues justamente vamos a tocar algo de educación que es como parte de esas cosas claras que debemos tener en cuenta en las organizaciones, el cómo nosotros aprendemos a educarnos. Y si quieres, Dani, yo creo que continuamos con la siguiente y la pregunta la vamos a ir resolviendo en la siguiente sección. Pero está genial tenerla ahí presente. De acuerdo, Santi. Listo, entonces acá como les mencionaba, y si se dan cuenta, Copilot entra como una herramienta que nos va a permitir integrar, o es la inteligencia artificial, integrada a todo el ecosistema de Microsoft. Entonces, muchos de nosotros como empresas empezamos a utilizar el correo, el Teams, el Excel, el PowerPoint, el Word como herramientas muy básicas. Microsoft tiene en su portafolio más de 80 soluciones de distintos tipos, pero normalmente las empresas empezamos a utilizar estas básicas y ahora llevarlo a un nivel de infraestructura. Hablamos temas como de Azure, de la nube, eh, en donde podemos almacenar esto ya en otros lugares de fácil acceso para la información. Entonces, ahí Dani, cuéntanos un poco, por ejemplo, en tareas básicas que a veces uno puede empezar a automatizar y empezar a pedirle al Copilot que haga. Tú qué has visto de estas herramientas, ¿cuál ha sido el beneficio? Sí, dale. Antes de retomar tu pregunta, me gustaría decir que sí, prácticamente hablando de Copilot, que es uno de los que más usamos internamente aquí en nuestro trabajo, se volvió prácticamente ese mejor compañero, ¿sí? Como el compañero, el amigo que todos quisiéramos tener, que nos ayuda, que nos soluciona, que nos colabora y nos trae como eso que necesitamos. Eh, Respondiendo a tu pregunta específicamente, Copilot nos ha ayudado mucho, pero muchísimo en el trabajo diario. Por ejemplo, en Outlook nos facilita la redacción de correos. Sí, o sea, ya cuando a veces uno decía, pues madre, pues, o sea, si necesito ser formal, si necesito alguna estructura, pues, a veces como que estamos tan estresados, tan ocupados, que no nos salen las ideas. Él nos puede ayudar. También en Excel nos ahorra tiempo creando fórmulas, macros que antes teníamos que ir a buscar, ¿será que esta me funciona? ¿Será que esta es? Y hasta también nos da sugerencias si no somos tan proeficientes digamos, manejando este software. También me ha pasado, y lo digo porque ha sido muy recurrente, cuando necesito hacer una presentación y que tengo una reunión y es en cuestión de minutos, PowerPoint, o sea, Copilot en PowerPoint, me ha ayudado en 2 minutos a hacerla completa, me da el diseño, me ayuda con el contenido, ¿sí? Con lo que necesito poner ahí. Y en Teams, también algo que usamos muy recurrentemente también él nos ayuda a tener resúmenes de las reuniones, e incluso él puede segmentar quién habló y te puede hacer como también un listado de las tareas que quedaron pendientes según lo que él escuchó en toda la reunión. Entonces, todo eso nos permite concentrarnos, perdón, en las tareas que realmente importan y que necesitan más de nuestra atención, ¿sí? Y nos libera como esa carga mental de estar pensando qué hacer, cómo en solucionar. Por eso les digo que es como es el mejor compañero que quisiéramos. Listo, bien.
Entonces acá, como pueden evidenciar, estaba leyendo un poquito las preguntas, ya ahorita les damos claridad, creo que algunas de ellas las hemos contestado, ya el tema, por ejemplo, de cómo implementarlo en temas de reclutamiento es claro lo que hemos hecho en Exis. Nos preguntaba acá otra persona que uno de los errores con la IA es no saber preguntar cómo puedo lograr que la IA sea más efectiva para mi negocio. Esto es algo que nos hemos dado cuenta, es fundamental y es, al final estamos hablando con una inteligencia que tiene la capacidad de entender nuestro lenguaje. Entonces, la forma en que nosotros estructuremos lo que se conoce como el prompt, que es el texto o la conversación que vamos a definir con con la inteligencia, es importante. Entonces, acá vienen como algunos tips que nos parecen claros que podemos tener en cuenta y esto es básicamente para que nosotros empecemos a interactuar con la inteligencia. Cuando uno empieza con esas interacciones, ya va a poder llegar a temas mucho más complejos, de por ejemplo crear agentes o que la inteligencia vaya a cosas muy específicas, pero lo importante en principio es poder saber cómo crear esa conversación. Entonces ahí, Dani, de pronto, ¿qué cosas deberíamos poder tener en cuenta a la hora de estar conversando con la inteligencia? Y que igual la idea de este webinar es poderles dar a ustedes, si no les llegó al inicio del correo, un correo con un ebook de estos aspectos básicos. Más adelante iremos profundizando en temas mucho más complejos, pero lo importante era iniciar con lo más básico. Claro, Santi. Y muchas gracias, Angélica, por esa pregunta, porque precisamente tiene que ver mucho con este tema que vamos a tocar en este momento. Primero, voy a darles como unos tips o algo muy condensado en específico, pero también quiero un poquito ahondar específicamente en lo que menciona Angélica en esa pregunta. Yo diría que lo principal es ser claro, ¿sí? Pedirle exactamente lo que queremos que haga. Es algo muy chistoso que estos modelos o la IA, estos chats, son increíblemente inteligentes, pero al mismo tiempo, si no eres claro, si no eres como muy específico en lo que quieres, en lo que necesitas, él te va a traer, o sea, se lo va a inventar, a veces pasa. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por favor, comunicarse muy bien, ser muy claros en esta comunicación. Lo siguiente va muy de la mano de esto primero y es el contexto. Tenemos que darle contexto. Tenemos que decir, oiga, este documento, o sea, con base en este documento, haz esto, saca esto, o haz el resumen, em, o también de acuerdo a tu tarea, oye, soy un analista, necesito hacer esto con estas instrucciones, por favor, ¿qué sugerencias me puedes dar? ¿Sí? Y lo tercero y mucho más importante y que al final lo vamos a volver a tocar, creo, Santi, ya cuando hablemos de pronto de los mitos o cosas que debemos como, digamos, pensarlo de otra manera, y es no tener miedo a probar, ¿sí? Debemos ir, como les mencioné anteriormente, la ingeniería de IA se trata de iterar. Eh, eh, es muy difícil ser como muy determinista, ser como específico de que siempre te va a salir así, siempre te va a dar el mismo resultado. Entonces debemos estar ajustando, debemos estar como volviéndole a pedir para ser más concretos, de, oye, aquí o sea, esto me sirve, pero esto no, por favor ajustalo, volviéndole a dar contexto. Y a medida que lo usamos, vamos aprendiendo a sacarle más provecho en ese sentido. Muy bien lo nombra Santi. Ahorita pues está muy en auge el prompt engineering o ingeniería de instrucción. Y esto va muy de la mano con lo que preguntaba Angélica. El prompt engineering no solo es para cuando usamos un chat. De hecho, en ingeniería de ella, cuando ya implementamos un modelo para un caso de uso en específico de nuestro negocio, digamos que la primera estrategia o la primera técnica para poder enfocar este modelo que vamos a usar a nuestra tarea, a nuestro proceso que queremos pues, trabajar, es precisamente por prompt engineering, es darle instrucciones, ¿sí? Es decirle, tú vas a funcionar como un asistente de ventas, vas a funcionar como un asistente de logística, vas a funcionar tal cosa. Con base a eso, ya él puede saber, listo, que con el conocimiento con el que se entrenó, ya puede ir también de cierta manera, como lo nombraba Santi, como siendo autónomo. Ah, listo, ya sé, o sea, no puedo hablar
de videojuegos si soy un modelo que está trabajando para una EPS, por ejemplo. Entonces, ahí quiero responder parte de lo que pregunta Angélica. Sí, se trata de esto, se trata de darle instrucciones, de estar iterando con base a esta técnica y así es como lo puedes ir enfocando y como digamos, se implementa la inteligencia artificial dentro de muchos casos de uso en los negocios. Ok, listo. Entonces, si logro resumir todo esto y atacando también de una vez las preguntas que tenemos, si se dan cuenta, al final es un tema de, uno, cómo abordarlo nosotros como talento, como roles dentro de una compañía y como usuarios, y cómo abordarlo desde las empresas. Pero para los dos casos, lo importante es quitarle el miedo, empezar a probar, interactuar con la inteligencia. Entonces, de pronto, si aún no tenemos el copilot y queremos ir automatizando algunos procesos, nosotros mismos hacer con tareas muy específicas que tengamos con el ChatGPT. No solo para preguntarle como un Google, sino que ya podemos empezar a generar información en donde hay una interacción con la inteligencia artificial. Y acá viene algo que nos ha parecido muy interesante y que al final nosotros como Exis hemos podido apoyar a las empresas es, oiga, ¿por dónde arrancamos? Entonces, lo primero es identificar que realmente tenemos las ganas como compañía de escalar esto. Dos, establecer muy bien desde una parte estratégica todos los procesos, áreas y demás acciones que pueda tener la compañía para poder establecer por dónde va a arrancar la inteligencia artificial y en qué momento. Si es un problema específico o si es un área específica la que nos duele y queremos de pronto automatizar más o que realmente queremos que sea mucho más eficiente, o si incluso hemos visto casos que inician con programas pilotos en cada área al mismo tiempo. Lo importante es que a nivel de infraestructura tengamos muy claro en dónde se almacenan los datos. A nivel de equipo, podamos tener las personas formadas en lo que se está realizando, incluso niveles no tan técnicos. Son cosas muy básicas que podemos ir haciendo y son talleres que al final le van a dar la capacidad a las personas de poder llevar estas conversaciones. Hacían una pregunta acá, ¿qué es un agente? Un agente, básicamente, como mencionaba Daniel, ya lo que viene a hacer es una inteligencia adaptada a lo que nosotros como roles dentro de la empresa o como humanos le estamos dando. Entonces le podemos dar una forma en donde nos ayude, por ejemplo, en un tema de ventas. Vamos entrenando la misma inteligencia para que ella vaya sabiendo de qué se trata de nuestro negocio, de dónde puede sacar los datos si nos piden una cotización, si nos llega un correo, cómo responderle y saber si es un correo de pronto del cliente, si es un tema de inventarios, qué hacer con esos inventarios. Entonces uno puede ir programando esa inteligencia para que cada vez sea mucho más compleja y esté totalmente informada de lo que está pasando a nivel de negocio dentro de la organización. Entonces viene también algo que puede ser bastante técnico, pero que a nivel de empresas es muy importante y es la infraestructura. Microsoft en este momento ha logrado crear todo un ecosistema que te permite unir desde el correo, el almacenamiento, hasta la interacción entre los mismos usuarios y lo que hace que las tecnologías o las integraciones sean mucho más fáciles. O sea, acá ya venimos nosotros como expertos, dejamos por acá un QR en donde nos pueden contactar en dado caso que requieran alguna información adicional. Nosotros en Exis vamos a estar desarrollando esta serie de webinars, ir un poco más complejo cada vez más. Y el día de hoy queríamos darle la posibilidad de iniciar con estas bases, que descarguen el ebook. Entonces también por acá les vamos a dejar el link para descargar el ebook si no les llegó. Y respondiendo las preguntas, Karen o Dani, ¿qué nos queda por acá? Bueno, acá nos pregunta Ah, a mí no me aparece el nombre, me aparece usuario desconocido. De pronto, Karen, si te aparece para leer el nombre de la persona, pero nos preguntan cómo controlar la información sensible que la IA puede aprender con todas las interacciones que vamos teniendo. Esto es Claro que súper sí, es con fundamental. Yammer. Juan Gabriel. Ujú. Listo, esto es súper fundamental porque ha sido tal vez uno de los elementos más claves que han visto las compañías
de realmente meterse en este camino de la inteligencia artificial, y es el tema de la seguridad. ¿Cómo logramos que incluso personas que hagan parte de nuestra organización no puedan acceder a datos muy sensibles que podamos nosotros estar trabajando, y que si a veces incluso hemos identificado errores de seguridad en otras compañías en donde tú le pides, por ejemplo, los datos de Pepito Pérez a una persona que no debería tenerlos y te los da? Eso puede ser algo que sea información sensible, que la IA no, pues no debería estar trayéndole a esa persona. Entonces, lo primero es empezar con una arquitectura de qué tecnologías tenemos, de cómo está nuestra infraestructura a nivel de redes, de permisos y de configuraciones. Y acá es donde nosotros también hacemos un tema y un llamado a que revisemos cómo hemos puesto los protocolos de seguridad dentro de las compañías. Entonces, a qué personas les damos ciertos accesos. Y lo interesante es que Microsoft ha logrado, a través de toda esta integración, pues definir muy bien esos protocolos. Es un tema de configuración, de entenderlos y de saberlos implementar para que no vaya a haber estos campos de información que se pueda estar filtrando. Y la seguridad siempre va a estar en la red. Esto es algo que Microsoft ha intentado garantizar. Y es que, a diferencia de, por ejemplo, cuando hablamos con un chat GPT, que es una información que adquiere de todo el Internet, el Copilot, más allá de eso, adquiere informaciones interna, y esa información es propia de la compañía. Entonces va a haber un nivel de seguridad mucho más alto, y por eso es importante que lo alimentemos de información que sea lo más limpia posible. A mí me gustaría Santi, agregar algo, Santi, si me disculpa. permites, respondiendo a la pregunta de Hammer. Muchas gracias por tu pregunta, Hammer. ¿Cómo controlar la información sensible? Pues ya gran parte lo tocó Santi, de acuerdo también a cuando es un tema como más global, más algo también de pronto de producto empresarial. Pero también siento que la pregunta se puede llevar es como a cuando estamos interactuando como más rápidamente con ChatGPT, con Copilot, como el típico chat. Para responderte en esa parte, Hammer, la mayoría de estos servicios cuentan con filtros de contenido sí, se llaman, pues es que cada uno lo llama como una manera diferente, pero sí son como filtros o aseguramiento de los datos en el cual tú puedes configurar, pues que digamos que no te coja datos privados. Igual la mayoría desde el desarrollo, ¿sí? Ellos intentan siempre no guardar y no tomar información privada del usuario. Eso sí, si uno se va a los términos y condiciones, ellos lo especifican. Esta información no se usa para entrenar los modelos de ellos, digamos ChatGPT, Claude, cualquiera de ellos. Ellos no. Y si de pronto esos datos resultan allí, es porque estaban en el Internet. Eso sí es otra cosa diferente. O sea, si llegan a ver un dato suyo, o sea, probablemente no es por las interacciones directamente de que usted hayan estado hablando con la IA, sino que de pronto estaban en el internet. Entonces, sí, la mayoría, para responderte ya muy de manera concreta, Jamer, es eso. Todos estos sistemas, primero, no, o sea, no te van a guardar esos datos así de primerazo. Y segundo, la mayoría tienen estos filtros que tú puedes ajustar, ¿sí? Incluso para otro tipo de contenidos como obsceno, de odio, etcétera. Perfecto. Por acá teníamos Chicos, otra pregunta de Nicolás. sí, Dale, Karen. por acá tenemos una pregunta antes de que pasemos a las demás. Nos pregunta Claudia que en qué parte del proceso de creación de productos físicos consideramos que podemos involucrar la IA. Bueno, qué buena pregunta, Claudia. Eh, yo creo que acá lo importante es que tú empieces a interactuar con la inteligencia y que le cuentes a mayor detalle de qué se trata tu producto, en qué están creando, y que puedas tener una interacción de conversaciones en donde incluso le puedes decir, oye, hazme las preguntas adecuadas para que podamos establecer en dónde podemos desarrollar algún tema de innovación, por ejemplo, de nuestro producto. Entonces, acá se me vienen muchas cosas a la cabeza, dependiendo del tipo de producto. Entonces pueden ser temas de los elementos, de la forma en que lo estás construyendo. Por ejemplo, hemos visto empresas que producen productos en donde haces sus renders digitales. Tenemos, por ejemplo,
empresas de construcción. Muchas veces cuando uno está haciendo toda la gestión de desarrollo de un edificio o de cualquier arquitectura de gran escala, hay muchos datos, hay mucha información. Lo que podemos ahorita integrar con la inteligencia artificial es que ella empieza incluso a encontrar en dónde pueden haber vacíos o cosas que no estén tan bien integrando modelos físicos, productivos, legales. Entonces hay muchas formas en las que podemos interactuar desde la creación de un producto físico. Viene ya el tema de la inteligencia aplicada a las cosas. Entonces, si ya es un producto que de pronto pueda tener una inteligencia, también puede ir hacia ese lado. Entonces, hay muchos casos que podemos empezar a desarrollar. Lo importante es que empecemos con lo básico y es cómo interactuar con la inteligencia. Ahí agregando también a Santi, si me permites, ya como para redondear la idea. Para Claudia, te puede ayudar en varias etapas de desarrollo de un producto de esos, ¿no? Desde primeramente investigación y desarrollo, no sé, como con el análisis de datos, lo que te comentaba Santiago de listo, ¿qué tengo? ¿Cómo podría utilizar esto? ¿Para qué? Simulación y modelado a través de estos datos que ya tienes. También en una segunda parte puede hacer en el diseño, digamos en la generación de diseños, en la forma, en el packaging, eh, también en la producción, ¿sí? Te puede ayudar automatizando y hasta haciendo un control de calidad. De hecho, ahorita eso es muy común, se está utilizando la IA como juez, así se le determina. Y pues en base, obviamente, lo que hablamos todo del prompt engineering, o sea, tú le puedes decir, oye, vas a ser un especialista en calidad en tal sector, obviamente lo alimentas con buenas instrucciones, buenos datos y él te puede ayudar en eso también como un aseguramiento de calidad, ¿no? En procesos logísticos y distribución, optimizando la cadena de suministro, las rutas, sí, la distribución y hasta el postventa y mantenimiento, que es usualmente como la última etapa. En soporte al cliente, volvemos al tema de los agentes, de los chatbots, ¿sí? Que te pueden automatizar esta recolección de pronto de solicitudes, PQRs, y lo puedes automatizar para que de pronto, si, dependiendo del caso, pues se pueda solucionar en el momento y no tenga que esperar hasta que una persona le responda y hasta cuando de pronto estos productos necesitan un mantenimiento predictivo, perdón. Un mantenimiento predictivo también te puede ayudar en eso. Entonces espero esta información haya respondido a tu pregunta, Claudia. Listo, Gary. Yo creo que por acá teníamos la primera que era la de Nicolás. Él nos preguntaba en temas de cómo está impactando la IA en el sector de la educación, especial enfocado a las organizaciones como Exis. Muy buena pregunta, Nicolás. Por ejemplo, nosotros en este momento trabajamos mucho con personal en talento humano que vaya a desarrollar productos tecnológicos. Y acá hemos visto que hay un salto fundamental, como les mencionaba, incluso para los mismos ingenieros desarrolladores de software. Va a ser importantísimo, si no ya lo es, que ellos mismos logren integrar la inteligencia artificial en sus desarrollos. Entonces, por ejemplo, existe una herramienta que es Copilot, GitHub, que te permite ya a nivel de código empezar a crear código. El mismo automatiza tareas, tú vas hablando con la máquina y él mismo te va creando esas líneas de código de lo que quieras crear. Claramente tienes que tener los conceptos básicos para poder llegar a cosas mucho más profundas y complejas, que en cierta medida no es que vayan a desaparecer los ingenieros, se van a hacer mucho más eficientes y tienen que poder desarrollar en menores tiempos lo que de pronto tardaban temas escribiendo o haciendo, porque la automatización que se logra es súper interesante en cuanto a la revisión del código. Obviamente sigue siendo algo que se está experimentando y pues que haya un experto detrás es fundamental para ir corrigiendo todas esas pequeñas cosas que a veces la misma inteligencia no es muy clara en cómo lo está desarrollando mientras que aprende. ¿Qué otra pregunta tenemos, Karen, por acá? Listo, por acá también nos preguntan que cómo exactamente se integra la IA con el sistema de la empresa. De alguna manera se da acceso a Copilot, a la base de datos y luego se hacen los prompts sobre esa información o cómo sería este proceso. Eh,
Bueno, gracias Karen. Es la pregunta que enlace para, para poder... Juan Fernández, ¿verdad? Sí. Vale, Juan. Sí, pues para responderte esa pregunta, se puede atacar desde varios casos de uso, desde varias formas. Eh, Le puedes dar acceso o no a Copilot. Eso ya depende pues también de esa estrategia de seguridad, ¿sí? De cómo lo quieras llevar. Obviamente lo principal y el consejo siempre es aplicar el principio del mínimo privilegio. O sea, simplemente así como a las personas, a la inteligencia artificial es igual, solo le das acceso a la información que necesitas, ¿sí? La manera o el modo en el que tú le das este acceso a la información o este contexto puede variar. Puede ser directamente o sea, tu fuente de datos puede ser un SharePoint, puede ser una base de datos como SQL común y corriente, pueden ser archivos PDF, también en otros casos ya más específicos puede ser otro tipo de contenido multimedia como audio y video. eh, y sí hay que hacer de pronto uso del prompting precisamente para eso, para que el modelo y esta inteligencia sepa qué es lo que tiene que ir a buscar, de pronto estructure un formato y también te entregue como una respuesta o una salida que se ajusta a lo que tú necesitas. Entonces, eso es básicamente. Las fuentes de datos puede ser de muchas formas en la nube o hasta puede ser un servidor que tengas on-premise, un servidor que tengas propio y tengas allí tu información, tus archivos. Esto también se puede usar como una fuente de datos para contexto. Bien, y por acá Carol igual les está haciendo una retroalimentación. Carol es nuestra líder de todo el tema de Digital Services y ella es especialista en integración de este tipo de herramientas. Entonces ahí les ha estado haciendo como algunos comentarios adicionales. Y creo que de pronto nos da tiempo a una última pregunta. ¿Qué Claro tienes que por sí, ahí, Santi. Karen? Esta última pregunta nos la hace Nicolás y nos pregunta, ¿hay servicios de Azure que permitan desplegar de forma robusta y fácil soluciones con IA más allá de Copilot? Que está bien interesante. Claro. Muchas gracias, Karen y Nicolás, por la pregunta. Hablando específicamente de Microsoft, sí, voy a comentarles el servicio o la plataforma que, de hecho, que en Exis tenemos experiencia y es la que se ha usado para todos los proyectos e iniciativas y es Azure AI Foundry, ¿sí? O la fundición, así le dicen en español, la fundición de IA de Azure. Eh, Allí están integrados todos los servicios que Microsoft ha implementado en Azure hasta el momento. Document Intelligence, que es como cuando necesitamos analizar pues, documentación, recibos, reportes, extraer esa información de allí. Servicios de visión computacional, de pronto para analizar imágenes, video, speech, cuando necesitamos de pronto estos servicios de voz a texto, de texto a voz, también como de machine learning, ¿sí? Y hasta temas de agentes, como se estaba tocando el tema antes, estas automatizaciones. Todo eso está integrado allí en esta misma plataforma. Ofrece más de 2.000 modelos, obviamente que están liberados, como Mistral, los de Meta, que se llaman Llama, también todos los de OpenAI y últimamente también añadieron Grok, que es de X. Está muy interesante. Entonces, allí tenemos todo ese abanico como de posibilidades y de servicios integrado de una manera robusta, como les mencionaba ya, con temas de seguridad, temas de almacenamiento. Prácticamente él te genera y te integra todos esos servicios con un solo clic. Listo. Bueno, creo que respondimos la gran mayoría de las preguntas y notas, Karen, ¿cierto? Correcto, Veo una Santi. importante que, si Sí, me permiten de dale, dale. pronto responder a esta última, vi por ahí alguien que estaba preguntando sobre dónde se puede aprender. Voy a decirlo así rapidito porque eso es muy importante. Digamos,
a mí como experto, la verdad, me gustaría que más gente, no solo ingenieros, sino que en general cualquier tipo de persona, independientemente de su labor, aprenda de inteligencia artificial, sea ventas, sea talento humano, sea diseño, etcétera. Creo que es muy necesario hablar el mismo idioma. Entonces, sí, pues la invitación es que sí, a que aprendan, a que le perdamos el miedo, como se hablaba anteriormente, a que investiguemos, a que cojamos esa cultura de aprendizaje constante, porque ¿qué es lo que pasa? Y bien lo mencionábamos ahorita, la inteligencia artificial cada semana está evolucionando, siempre está saliendo un producto más increíble, cada semana, cada 15 días. Me parece sorprendente. Entonces, hablando ya específicamente de dónde, pues podríamos recomendar los Learning Path, que son gratis en Microsoft, ¿sí? Allí pueden encontrar contenido sobre fundamentos de IA. También hay otro tipo de contenido en otras plataformas como LinkedIn, también, si lo han probado. DataCamp, pero específicamente los Learning Paths de Microsoft son muy didácticos, son muy buenos y allí encuentran toda la información. Y pues sí, la invitación es a que investiguemos y que encontremos la buena información al respecto, porque también a veces hay gente que dice lo que no es, pero viniendo de empresas tan grandes y como con contenidos educacionales por ejemplo, de Microsoft, pueden asegurarse de que están aprendiendo de una buena fuente y sí, mi invitación sería eso, a que le, le den un ojo a, a los contenidos de Microsoft al respecto. Claro, acá también preguntaban, dentro de esas líneas lo que podríamos hacer es talleres según el área o el tipo de información que queramos experimentar. Entonces esos talleres los podríamos coordinar para que internamente a nivel de la organización podamos tener estas capacitaciones. Si hay personas que se quieran certificar, también se pueden certificar. Y la otra invitación es de pronto hacerlo nosotros, más allá que en la empresa, personalmente. Entonces, existen plataformas como Platzi y el mismo ChatGPT te va a permitir entender cómo uno le puede preguntar cuál puede ser una buena guía, una guía para formarme internamente con las herramientas básicas. Eso también puede funcionar. Ya a nivel de empresas, pues con Microsoft los podríamos nosotros apoyar en todo este camino. Pues creo que sin más y respetando por acá el tiempo, agradecerles. Creo que fue bastante interesante la charla. Espero les haya funcionado. Los que no hayan podido descargar, acá está el link para descargar el ebook. Y vamos a estar produciendo más contenido como este, en donde en los siguientes vamos a invitar a expertos según lo que esté como ahorita en auge. Estén muy pendientes ahí de la información que vamos a dar para el siguiente capítulo que vamos a tener.